Estimados estudiantes, soy el profesor Vera. Mi tema de hoy, de lo que vamos a dialogar, tiene que ver con el problema de investigación. Quiero partir de una frase del Ministerio de Educación que me llama la atención, me agrada, que dice: la pedagogía es el saber propio de las maestras y de los maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los estudiantes. Es el saber, es el capital cultural. Esa pedagogía la tenemos todos los que estamos siempre en el acto de aprender y de enseñar en el aula de clase. Por lo tanto, el saber pedagógico se produce de forma permanente y se avanza cuando la comunidad educativa investiga el sentido de lo que se hace, las características del aprendizaje. Trabajamos por saber quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus formas de pensar, su cotidianidad, su realidad. Y más aún, cuando llevamos este ejercicio con ellos como investigadores, a una transformación en el aula. Por lo tanto, esta parte es fundamental. Primero, reconocernos como portadores de un saber que es el saber pedagógico. Por lo tanto, nosotros tenemos la materia prima para iniciar problemas de ejercicios de investigación con la máxima calidad. De aquí en adelante seremos básicamente investigadores docentes, que es nuestro nuevo rol, reconocido en otros eventos que tienen que ver con la investigación y acción participativa, cuando vamos a manejarla con un enfoque pedagógico. El problema de aprendizaje es importante, que no es un problema específico de un estudiante, sino que es una presencia que se puede dar en un grupo, y todos los estudiantes de un grupo tienen distintas formas de aprendizaje. A su vez, ellos tienen distintas formas y ritmos de aprendizaje. Entonces, lo importante de acá es poder entender que una dificultad la tiene cualquier estudiante del salón de clase. Es más, no hay un estudiante brillantísimo, salvo casos excepcionales, que tenga dominio en todas las competencias. Por lo tanto, los problemas de aprendizaje tienen que ver con el desarrollo del pensamiento científico, el problema del desarrollo del pensamiento matemático, el desarrollo del pensamiento social, ecológico, el pensamiento político, el pensamiento religioso, el pensamiento social. Todos estos elementos forman parte de lo que el estudiante tiene que aprender. Con el pretexto de los contenidos, adquirir habilidades para poder trabajar con los demás en la solución de problemas. Ese es el nuevo enfoque que tiene la educación a partir del siglo XXI. La educación debe ser de por sí innovadora. Ahora, hay varias formas o fuentes de las cuales uno puede tomar un problema. Uno puede hacerlo a partir de criticar soluciones a problemas existentes, los cuales se siguen manejando de una manera tradicional. La otra es aplicar soluciones innovadoras a problemas conocidos o desconocidos. Porque ahora, con la revolución de la ciencia, la tecnología y el arte, aparece una cantidad de temas impresionantes que tienen que ver con el universo, con el macrocosmos, con el microcosmos, y que eso tiene que ver con la obligación de un docente de crear espacios para que los chicos aprendan a investigar para manejar eso. Y la última tiene que ver con la práctica, con la cotidianidad del docente, que está todo el tiempo con el estudiante, 8 horas, que conoce sus virtudes, sus angustias, que sabe sus travesuras, que le conoce o que debe conocerle, de tal forma de que con él uno pueda ir de verdad construyendo formas, y de verdad lo que tiene que ver con el trabajo que se ha realizado en el aula, en la maestría, hay ya un trabajo que nos permite a nosotros decir, bueno, aquí hay un elemento para reiniciar o iniciar un problema de investigación. Y este es el otro punto que es fundamental dentro de este proceso. Hay otro aspecto que vale la pena considerar, que es el planteamiento de un problema. Un problema, en términos sencillos, y todos nos embolatamos cuando tenemos que hacer una tesis, y el problema ¿dónde está? ¿Y dónde está el problema? El problema está con nosotros. Tenemos que identificarlo, forma parte de la cotidianidad. Y esa es la magia del discurso. Hay un pensamiento de Peter Watts, quien dice:
el último ser que tendría conciencia del agua sería el pez. A veces vivimos tanto dentro de la cotidianidad que no vemos los problemas, se nos ven los problemas también cotidianos. Entonces esto es como un separarnos, un intersubjetivarnos para mirar cuáles son las características del problema de investigación que merece ser estudiado en toda su magnitud y a su vez que sirva para nuestro proyecto de grado. Cuando uno va a planteamiento o la formulación de un problema tiene que mirar dos cosas. Cuando hablamos del planteamiento, estaba hablando de la descripción, de la delimitación, de la explicación, de la fundamentación del problema, de tal forma de que uno dice este problema merece ser investigado. Se puede construir a partir de esto un marco conceptual, una metodología y se puede hacer un trabajo de aula fenomenal con intervenciones pedagógicas. La otra es cuando uno ya formula el problema. La formación de un problema tiene que ver básicamente es con las preguntas que uno hace alrededor del problema. ¿Cómo se hace la pregunta? Y esto tiene que tener un dónde, un qué, un cuándo, tiene que tener una ubicación temporoespacial. Y la formulación tiene que responder a eso, tiene que ser de máxima claridad, debe ser transparente, debe describir y sobre todo debe permitir justificar la investigación. Esta parte es esencial en este campo. No olvidar, y reitero, que la pedagogía es el saber propio de los maestros. Nosotros tenemos un saber que nos hace expertos y nuestra experticia es en pedagogía. Ahora es el momento de reconocer, como decía Peter Voss, reconocer nuestro propio saber para hacer procesos de transformación. Para formar un problema es recomendable anunciarlo mediante una pregunta, lo dije pero vuelvo a insistirlo, que se caracterice por su sencillez, por su precisión, por su coherencia, por sus impactos y sobre todo que sea realizable. Esto es lo fundamental. Hay otro aspecto fundamental en lo que tiene que ver con la formulación de un problema, tiene que ver con los antecedentes del problema. Y todo problema existe y tiene una explicación histórica, se ha desarrollado a través del tiempo. Entonces hay que mirar cuál es el pasado del problema, cómo se le manejó, cuál es el presente del problema, cómo se está manejando, cuál es la forma de abordarlo. Pero lo más importante, en la sociedad de la información, en la revolución de las ciencias, las tecnologías y el arte, que están estremeciendo el mundo, también estremecen las aulas. Nuestras aulas están siendo estremecidas por toda esta revolución. Hay temas en este momento en torno al macrocosmos, frente al universo, teorías impresionantes, y todo eso forma parte de lo que un estudiante del siglo XXI debe conocer, debe abordar, debe trabajar desde los problemas de la realidad. Entonces, un problema tiene pasado, presente y un futuro. Nos interesa muchísimo el futuro. ¿Cuáles son las consecuencias de un problema de aprendizaje que al no solucionarse va a afectar la formación académica de un estudiante a nivel de universidad o a nivel de la vida? Se dice que nuestros discursos son demasiado teóricos, que lo que necesitamos ahora es que esa parte de la teoría se combine con la práctica, donde se demuestre que esa formación permite solucionar problemas. Eso es una parte que es esencial y que tiene que ver con nosotros. La justificación entonces hace relación al tema de investigación, su importancia y las razones por las cuales se convierte en un trabajo de investigación para un título de magíster. Así de sencillo. Es importante en la justificación explicar a quién o a quiénes benefician los resultados. La justificación puede estar relacionada con la calidad del sistema educativo colombiano. Excelente. Tiene que estar relacionado con el compromiso de la institución y el aprendizaje de los estudiantes. Tiene que ver básicamente también con los núcleos de la familia. La educación debe potenciar la formación de la familia, del barrio,
Si es rural, el campo rural. Si es la ciudad, el campo de la ciudad. Otro punto que nos tiene muy preocupados son los resultados de las pruebas PISA. No vamos a trabajar para los resultados de las pruebas PISA, pero debemos dar una formación que le permita a los estudiantes responder con inteligencia a las pruebas PISA, donde ya las formas de trabajo no tienen que ver con la memoria, sino la capacidad de transferir conocimientos a la realidad. Entonces, otro punto que es fundamental. Lo importante es que el aula de clase es un laboratorio de investigación. Los estudiantes son nuestros investigadores en equipo para poder abordar sus problemas de aprendizaje. Y otro punto que es importante, los objetivos. Sobre esto aquí existen 20.000 cosas. Muchísima gente comienza a formar objetivos y se olvida que para formar un objetivo de investigación hay que tener presente el problema. Es decir, una relación estrecha entre problema y objetivos de investigación. Y esos objetivos de investigación son, digamos, las brújulas que van a guiar el trabajo de campo. Luego, no es un adorno y tiene que estar articulado. Entonces, hay un objetivo general que es como el reflejo del problema de investigación con una perspectiva de que va a solucionarse. Los objetivos específicos nosotros recomendamos por lo menos 4. Un objetivo que dé parte de que se va a hacer un diagnóstico, como cuando uno va al médico va a tener un diagnóstico de cuál es su situación de salud. También aquí vamos a mirar cuál es la situación del aprendizaje del estudiante y del grupo de estudiantes. Con ellos mismos trabajamos eso. Pero frente a ese diagnóstico hay que darle un tratamiento. Entonces tenemos que elaborar unas propuestas de intervención didáctica para mirar cómo solucionamos el problema. El tercer objetivo es cómo se va a hacer la ejecución de esa intervención pedagógica mediadas por la TIC. Y al final, cómo se va a evaluar. Entonces los 4 grandes momentos son un objetivo para el diagnóstico, otro para el diseño, otro para la ejecución y el final para la evaluación. Esos son los 4 objetivos mínimos básicos que debe tenerse el trabajo. Otro punto, es importante redactar que los objetivos deben manejarse en infinitivo. Por ejemplo, explorar, diseñar, ejecutar, evaluar. El infinitivo es la característica del objetivo específico. Los objetivos están relacionados básicamente con el problema de investigación, con los antecedentes, está también relacionado con el marco de referencia, que más adelante veremos, lo que es el marco conceptual, donde están los conceptos, y conceptos que deben convertirse en conceptos que pueden manejarse en forma operativa, para trabajar categorías, indicadores, mirar los análisis y los resultados del trabajo de campo. Quiero darle la visión hacia dónde va el proceso y por qué es importante los objetivos. El otro punto tiene que ver con los supuestos o constructos. En investigación cuantitativa se habla de hipótesis. Sin irnos muy lejanos de ello, pero la naturaleza se mantiene, nosotros hablaremos de supuestos. Supongo que, por ejemplo, habrá un aprendizaje significativo siempre y cuando haya una participación activa del estudiante. Entonces, mi problema, por ejemplo, tiene que ver con los procesos de aprendizaje de las figuras geométricas, por dar un caso, pero lo más importante es entender que el mundo es presentado desde un punto de vista de una geometría. Es decir, que no se quede en la parte simple del papel, sino que coja aquí una dimensión que le lleva a pensar en el pensamiento geométrico del universo. Entonces, esos son los supuestos y constructos. Y finalmente, los conceptos surgen con categorías, variables, indicadores, inclusive instrumentos. Y la parte final tiene que ver con los alcances y limitaciones. ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Cuáles son mis limitaciones? Son de espacio, son de orden de material didáctico, es la característica de los chicos. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Y cuáles son las restricciones? ¿Hasta dónde puede ir? ¿Hasta dónde no puede ir? Importante siempre en investigación tener en consideración que haya una carta de aprobación de la investigación por parte del director o directora
o coordinadora de la institución, y en algunos casos de los padres de familia. Importante que haya un permiso de un consentimiento permitido. Muchísimas gracias. Con esto doy por terminado la parte que tiene que ver con la formulación del problema de investigación. Muchísimas gracias. Les habló el profesor Vera. Que tengan una feliz tarde y no se preocupen, es un trabajo de construcción poco a poco. La investigación se parece más al vuelo de una mariposa que a la trayectoria de una bala. Muchísimas gracias.